¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Nos fue bien, aún mantenemos la racha y espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 19 de septiembre. Empecemos con la Copa de Liga Profesional Argentina, el encuentro de Rosario Central versus Independiente. Veamos si hay lesionados. Rosario Central tiene 2 lesionados, Independiente también tiene 2 lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Rosario Central de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate. Así que Rosario Central no juega bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es Y en las estadísticas, a Rosario Central de los últimos 5 encuentros, Rosario Central tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate. Así que Rosario Central no juega bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Independiente de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Independiente viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Rosario Central, 1 empate. Segunda victoria para Rosario Central, 1 victoria para Independiente y segunda victoria para Independiente. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Rosario Central como local. Y Rosario Central como local tiene 3 empates, 2 victorias. Es decir que Rosario Central viene jugando bien como local. Independiente como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Es decir que Independiente juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones en su grupo, Independiente está en la posición 2 con 9 puntos. Y Rosario Central en la posición 11 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana Rosario Central y un 29% a que gana Independiente. El pronóstico para este encuentro es menos 2.5 goles. Es decir que habrán menos de 3 goles, menos 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirão, la Serie de Brasil. El encuentro de la América Mineiro versus el Bragantino. Veamos si hay bajas o lesionados. Y el América Mineiro tiene 3 bajas, 5 bajas, más de la mitad de equipo. Y el Bragantino tiene 3 bajas, tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al América de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Así que el América juega irregular. Y Bragantino de los últimos 5 encuentros, Bragantino tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota. Así que Bragantino se podría decir que viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para el América, 1 empate, segunda victoria para el América y 1 victoria para Bragantino. Es decir que el América es el favorito. Veamos cómo le va al América como local. Y el América como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Es decir que el América juega irregular. Y Bragantino como visitante tiene 3 empates, 2 derrotas. Es decir que Bragantino no juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, el Bragantino está en la posición 5 con 39 puntos. Y el América Mineiro en la posición 19 con 17 puntos en zona de descenso. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana el América y un 39% a que gana Bragantino. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más importante a nivel de clubes en Europa, que es la Champions League. El encuentro entre el Milan versus el Newcastle. Esta es la primera fecha de la fase de grupos. Veamos si hay lesionados.
El Milan tiene 3 lesionados y Newcastle tiene 2 lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Milan, de los últimos 5 encuentros, Milan tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Milan viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Newcastle, en los últimos 5 encuentros, tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Newcastle no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, pues no hay. Esta es la primera vez que se van a enfrentar. Veamos cómo le va a Milan jugando como local. Y Milan jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Milan juega bien como local. Y Newcastle como visitante tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que Newcastle juega bien como visitante. Bueno, y en la tabla de posiciones en su grupo, como esta es la primera fecha, todos tienen 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gana Milan y un 16% a que gana el Newcastle. El pronóstico para este encuentro es menos 3.5 goles, es decir que se marcarán menos de 4 goles, menos 3.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Young Boys versus el Leipzig. Veamos si hay lesionados. Young Boys tiene un lesionado y Leipzig también tiene. Disculpen, perdón. Young Boys no tiene ningún lesionado y Leipzig tiene 4 lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Young Boys de los últimos 5 encuentros, Young Boys tiene 4 victorias, un empate, es decir que Young Boys viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Leipzig, de los últimos 5 encuentros, Leipzig tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Leipzig viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca 2 goles. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Young Boys jugando como local. Y Young Boys jugando como local tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, se hace fuerte jugando como local. Y Leipzig como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Leipzig juega bien como visitante. Y en su grupo todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 36% a que gana Young Boys y un 44% a que gana Leipzig. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Barcelona versus el Antwerp. Veamos si hay lesionados. Barcelona tiene un lesionado y el Antwerp tiene 4 lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Barcelona viene jugando bien, aún no conoce la derrota. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y el Antwerp de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Antwerp viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Barcelona jugando como local. Y Barcelona jugando como local tiene 4 victorias, una derrota, así que Barcelona juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y el Antwerp como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, así que el Antwerp juega bien como visitante. Y esta es la primera fecha, por lo cual en su grupo todos tienen 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 76% a que gana Barcelona y un 5% a que gana Antwerp. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir, que gana Barcelona y como mínimo habrán 3 goles. Una apuesta doble local y 3 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Feyenoord versus el Celtic. Veamos si hay lesionados. El Feyenoord tiene 4 lesionados y Celtic tiene 5 lesionados, más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta
el número de lesionados. A ver, pero disculpen, entre 6 lesionados tiene Celtic, es decir, más de la mitad del equipo, a tomar en cuenta. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Feyenoord de los últimos 5 encuentros, Feyenoord tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Feyenoord viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y Celtic de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Celtic también viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamiento. Veamos cómo le va a Feyenoord jugando como local. Y Feyenoord jugando como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Feyenoord juega bien como local. Y Celtic como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Celtic juega bien como visitante. Y en su grupo todos tienen 0 puntos, esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 72% a que gana Feyenoord y un 11% a que gana Celtic. El pronóstico para este encuentro es gana Feyenoord, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Lazio versus el Atlético de Madrid. Veamos 10 lesionados. El Lazio no tiene ningún lesionado y el Atlético de Madrid tiene 3, 4, 5 lesionados, más de la mitad del equipo. Tomar en cuenta el número de lesionados. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Lazio de los últimos 5 encuentros. Lazio tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Lazio no vino jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que el Atlético de Madrid viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Atlético de Madrid, segunda victoria para el Atlético de Madrid, tercera victoria para el Atlético de Madrid, un empate y una victoria para Lazio, es decir que el Atlético de Madrid es el favorito. Veamos cómo le va a Lazio jugando como local. Y Lazio jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Lazio juega bien como local. Y el Atlético de Madrid como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Atlético de Madrid juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones y todos tienen 0 puntos ya desde la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana Lazio y un 36% a que gana el Atlético de Madrid. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo, empatan. Primer tiempo terminan empatados. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Manchester City versus el Estrella Roja. Veamos si hay bajas o lesionados. El Manchester City tiene un lesionado y Estrella Roja también tiene un lesionado. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y Estrella Roja de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Estrella Roja viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al Manchester City jugando como local. Y el Manchester City jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Manchester City viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos. Juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Estrella Roja como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Estrella Roja juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 77% a que gane el Manchester City y un 5% a que gane Estrella Roja. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada, recuerden, es una jugada arriesgada. Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, que es gana el local, es decir que gana Manchester City. Marca el local, es decir que marca el primer gol el Manchester City. Ambos equipos no anotan. Y más 1.5 goles Manchester City, es decir que el Manchester City como mínimo marcará 2 goles. Recuerden, la jugada arriesgada, Bet Builder o crear apuestas. Gana el local,
marca el primer gol del local. Ambos equipos no anotan y más 1.5 goles Manchester City. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del PSG versus el Borussia Dortmund. Veamos si hay bajas. El PSG tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, más de la mitad de equipo, y el Borussia Dortmund tiene 3 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al PSG de los últimos 5 encuentros, PSG tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se podría decir que el PSG viene jugando bien, y el Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Borussia Dortmund viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el PSG, una victoria para el Borussia Dortmund, un empate y segundo empate, es decir que no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va al PSG jugando como local, y PSG jugando como local tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que el PSG no juega bien como local. Y Borussia Dortmund como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Borussia Dortmund juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Veamos, bueno, en su grupo todos tienen 0 puntos, ya que esto es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana el PSG y un 30% a que gana el Borussia Dortmund. El pronóstico por este encuentro es: gana el PSG, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Shakhtar versus el Porto. Veamos si hay bajas o lesionados. El Shakhtar tiene 3 lesionados y el Porto tiene 5 lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Shakhtar de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el Shakhtar viene jugando bien. 4 victorias y partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y el Porto de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el Porto también viene jugando bien. 4 victorias y 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, segundo empate, una victoria para el Porto, segunda victoria para el Porto, es decir que el Porto es el favorito. Veamos cómo le va al Shakhtar jugando como local, y Shakhtar jugando como local tiene 5 victorias de 5, juega bien como local, y Porto como visitante tiene 4 victorias, una derrota, así que el Porto juega bien como visitante. En la tabla de posiciones todos tienen 0 puntos, esta es la primera fecha. Las casas de apuestas les dan un 22% a que gana Shakhtar y un 55% a que gana Porto. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejamos un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro mis otras redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos. Hasta el siguiente video.